Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre una micosis sistémica muy importante llamada criptocosis. Esta enfermedad está causada principalmente por levaduras encapsuladas del género Cryptococcus, principalmente Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. La criptococosis tiene una gran relevancia médica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta es una infección oportunista que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con VIH-Sida, trasplantes, cáncer o uso prolongado de corticoides. Sin embargo, también puede presentarse en personas sanas, especialmente cuando la gente es Cryptococcus gat. Este tipo de micosis se adquiere por vía respiratoria a través de inhalación de levaduras o bacidosporas, excremento de paloma o la madera en descomposición. Hablando acerca un poco de su definición, bueno, tenemos que la criptocosis es una micosis sistémica subaguda o crónica de origen exógeno, causada principalmente por levaduras del complejo Cryptococcus neoformans gattii, y que normalmente, bueno, pues esta tiene afinidad por el sistema nervioso central, donde produce meningitis, criptocoquia, aunque también puede afectar pulmones, piel, huesos, hígado y corazón. Dentro de este complejo tenemos principalmente dos especies que son de relevancia clínica, a la cual llamaremos neoformans y gattii. En cuanto a la sinomia, bueno, tenemos que este puede confundirse también con blastomicosis europea, turolcosis, enfermedad de Busch-Bumke, enfermedad de señal, y finalmente el despertar del gigante en enfermedades micóticas. Puede ser o encontrarse como cualquiera de estos sinónimos presentes en bibliografías referentes. Además de esto, bueno, tenemos que su clasificación principalmente pues la tenemos separada por Cryptococcus neoformans, la cual encontramos en dos variedades, Grubli y neoformans. Cuando hablamos de Grubli, encontramos el serotipo A, genotipo BN1 o BVN2. En cuanto a neoformans, encontramos el serotipo D y genotipo BN1 o 4. Importante recalcar que este es un patógeno oportunista. En cuanto a la clasificación por agente etiológico, también encontramos el Agati, su serotipo va a ser el B o C, y el genotipo BG1, BG2, BG3 y BG4. Este es un patógeno primario y en cuanto pues a su taxonómicamente hablando, pertenece a la división Basidomycota, una familia Filobacidoceae, y al género Filobacidela en su forma sexual, hablando de esta. En cuanto a la morfología que estos presentan, bueno, Cryptococcus se desarrolla principalmente en dos formas morfológicas. En su forma anáforma, 3, 2, 1. En cuanto a su morfología, el Cryptococcus se desarrolla en dos formas morfológicas. Una es la forma anáforma o levaduriforme, ¿cuáles son sus características principales de esta forma? Bueno, tenemos que es unicelular, de 5 a 10 micas aproximadamente de diámetro llega a medir, y está rodeado por una cápsula gruesa de polisacáridos que puede alcanzar hasta 30 micras. No forma micelio y se reproduce por gemación unipolar. La cápsula de esta está compuesta principalmente por glucuronisilomano, que impide la fagocitosis. Esta se tiñe de tinta china, donde se observa como una célula con un halo transparente, más o menos. En cuanto a la otra forma que tiene esta micosis, tenemos la teloforma o sexual, denominada Filobacela neoformans o Bacilloporus, que se produce por las bacilosporas redondeadas o alargadas. Estas formas sexuales permiten su reproducción y persistencia en el ambiente. Además de esto, bueno, tenemos que también en cultivo de agar sabur o BHI producen colonias mucoides brillantes,
blancas o amarillentas con un aspecto de leche condensada, lo podemos decir. En agar níger o con semillas de girasol se desarrollan colonias negras con producción de melanina, lo cual pues es otro factor de virulencia muy importante en esta micosis. Ahora bien, hablando acerca de la patogenia, eh, pues, ¿cómo causa la enfermedad este hongo? Bueno, la infección inicia cuando el paciente inhala las levaduras o bacidosporas que llegan hasta los alvéolos pulmonares y en personas con un buen estado inmunitario, los macrófagos alveolares fagocitan el hongo y lo destruyen o lo aíslan dentro de un granuloma, pues así evitando su diseminación. Sin embargo, cuando este hongo afecta en pacientes inmunocomprometidos, el hongo sobrevive dentro de los macrófagos, se multiplica y se disemina por vía hematógena y linfática, principalmente hacia el sistema nervioso central. Entre los principales factores de virulencia que encontramos en este hongo, tenemos la cápsula polisacárida, que bloquea la fagocitosis y modula la respuesta inmune, además de que también posee melanina, la cual pues protege contra el estrés oxidativo y antifúngicos. También, además de eso, tenemos los fosfolipasas, ureasa y proteasas, que le permiten al hongo atravesar tejidos y barreras biológicas como la hematocefálica. Finalmente, también este hongo posee superóxido, dismutasa y manitol, los cuales pues neutralizan los radicales libres. En el sistema nervioso central, el hongo principalmente puede permanecer en el líquido cefalorraquídeo sin reproducir una respuesta inmune inflamatoria muy marcada, lo que explica pues que su evolución de este hongo sea lenta y crónica. En cuanto a la respuesta inmune que el cuerpo va a desatar, pues la defensa contra Cryptococcus depende sobre todo de la inmunidad celular mediada por linfocitos T, CD4 y macrófagos, que pues son activados por interleucina 12 e interferón. Estos forman granulomas que ayudan a contener la infección y por otro lado tenemos también que la respuesta de TH2 libera interleucina 4 y interleucina 10, lo cual pues suprime las citocinas proinflamatorias y facilita la supervivencia del hongo. Por eso en pacientes con VIH y recuento de CD4 menor a 100 células por unilitro, la infección se disemina rápidamente y se vuelve más letal. Bueno, ahora bien, hablando acerca de sus manifestaciones clínicas principales, tenemos en forma pulmonar, que normalmente suele ser pues la más común, a pesar de que Cryptococcus puede infectar distintos órganos, esa es la principal. Generalmente Cryptococcus es asintomático, con síntomas similares a un resfriado, que lo podremos confundir, como lo es tos seca, fiebre baja, dolor pleúrico y malestar general. En casos graves de que este hongo afecte, pues sí, la vía pulmonar, puede causar neumonía, hemoptosis, pérdida de peso y disnea. En cuanto a las radiografías, como se observan, pueden observarse nódulos o cavitaciones semejantes a tuberculosis o neoplasias pulmonares. Ahora bien, hablando acerca de manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central, que es considerada la más grave y característica también de este tipo de hongo, produce una meningitis o una meningoencefalitis, criptocónica con evolución crónica. Los síntomas que incluyen es cefalea intensa, fiebre constante, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, fotofobia y alteraciones visuales o del estado mental. Además de en pacientes con VIH puede progresar en pocos días hasta provocar coma o una muerte, lamentablemente. Bueno, más mencionando, pues la meningoencephalitis, pues manifestaciones clínicas presentes, tenemos fiebre, cefaleas, convulsiones, cambios en el estado, y en pacientes inmunodeprimidos severos
síntomas de meningoencephalea aguda que caen en coma y mueren 2 o 3 días después. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hablando también del sistema nervioso central, tenemos la criptocomas, que se dan rara vez, pero pues sí se pueden dar. Estas manifestaciones incluyen cefalea, náuseas, vómito, convulsiones, pepiledema, neuritis y atrofia óptica. Además de esto, pues pueden causar cursos graves que migran a coma y después son paro. Ahora bien, hablando acerca de las manifestaciones clínicas cutáneas que presentan los pacientes con este hongo, pueden ser dos principalmente. Tenemos la primaria por inoculación directa o secundaria por diseminación desde el pulmón. Se manifiestan principalmente como pápulas, úlceras, abscesos o nódulos acniformes. Especialmente estos se dan en cara y cuello. En cuanto a la primaria, las lesiones involucionan a nódulos gomosos en miembros inferiores o superiores y puede existir abscesos ulcerados o lesiones papuloides de tipo acneiformes. En menor proporción aparecen manchas purpúricas, celulitis necrosante, lesiones nódulo linfáticas y aspecto tumoral. En cuanto a las manifestaciones clínicas de forma ocular, puede causar papiledema, neuritis óptica o corirrentitis con pérdida visual progresiva del paciente. En la forma cardíaca tenemos arritmias, difusión valvular, choque cardiogénico, pericarditis y finalmente en la forma hepática una ictericia, hipertensión portal o una alteración de la coagulación. Ahora bien, hablando acerca de la epidemiología que presenta este hongo, bueno, tenemos que criptocosis es una infección cosmopolita, pero pues obviamente le gusta más estar en regiones tropicales y subtropicales. Hablando acerca del neoformans, este se asocia con el excremento de palomas y se encuentra en suelo, polvo o en la madera en descomposición. Por otro lado, tenemos agati, que se relaciona con árboles de eucalipto principalmente y puede afectar a personas inmunocompetentes. Los grupos de riesgo principales de este hongo son pacientes con VIH-Sida, trasplantes de órgano sólido, personas con cáncer hematológico, pacientes bajo terapia inmunosupresora prolongada, además de que pues también, como ya se ha mencionado, su vía principal de transmisión pues es la inhalación o la inoculación cutánea poco frecuente, además de una ingestión que puede darse también rara vez. En cuanto a Gatti, tenemos que pues obviamente se da en regiones tropicales, subtropicales, y pues es ligeramente más sensible a altas temperaturas. Bien, hablando acerca del diagnóstico diferencial con la cual pudiéramos, pues sí, realizar un estudio, directos, cultivos o pruebas biológicas que nos pudieran ayudar a diferenciar este hongo, tenemos principalmente la pulmonar con histoplasmosis, coccidioidosis y neoplasias pulmonares. En cuanto a la meningea, tenemos la meningitis tuberculosa, calcitomatosis meningia, enfermedades virales, y en la ósea tenemos coccidomicosis y finalmente en la cutánea tenemos acné, foliculitosis, micobacteriosis, ectima, hipodermitis, vasculitis y pioderma gangrenoso. En cuanto a un diagnóstico, examen directo y tinciones, bueno, para el examen directo se obtiene exudado, esputo, tejido cerebral, si se trata de líquido cefalorraquídeo, y orina que deben centrifugarse. En la tinta china, ya lo mencionábamos, resalta la cápsula y el cuerpo de la levadura, y en un frotis, el líquido cefalorraquídeo, esputo, la orina, se fija al calor u se extiende una gota de tinta china.
En el diagnóstico del examen histopatológico, bueno, tenemos principalmente dos lesiones, la lesión temprana, la cual pues arrojará una imagen mucilaginosa por el conglomerado de cápsulas, y en una lesión tardía puede aparecer una reacción celular leve o granulomatosa. En cuanto al diagnóstico por cultivo, que son los más útiles, tenemos el Saburán dextrosa agar, el extractil de levadura agar, el BHI agar, que tiene un desarrollo aproximado de 2 a 3 días, y este debe ser a una temperatura de 37 grados Celsius. Las cepas más pequeñas se enriquecen en la atmósfera de incubación del medio con 5% de dióxido de carbono, además de que este presenta colonias limitadas, micoídas, convexas, de color blanco amarillento, y pues como ya se mencionaba, característico de este hongo, un aspecto de leche condensada. En cuanto al diagnóstico por biopsia, tenemos que es útiles para casos cutáneos, ya sean células gigantes, lo que nos va a aparecer, linfocitos, eosinófilos, y ese pues tiene una tinción hematoxilina y eosina, paz, mucarín de mayor. Ahora bien, hablando acerca de un diagnóstico para diferenciar ya sea neoformas de Gatti en cuanto a cultivo, bueno, tenemos que en el cultivo de neoformas, pues tenemos colonias limitadas, amarillentas o café muy claro, blancas, lisas y brillantes con apariencia mucosa, que, se, que pues estas se escurrenden, pues tienen, descurrenden dando un aspecto de leche condensada con agar níger en colonias marrón negras. En cuanto a la microscopía, ¿qué podemos observar? Bueno, observamos levaduras de 5 a 10 micras de diámetro con blastoconoides de la mitad de su tamaño, con cápsula de que en conjunto, bueno, estas llegan a medir aproximadamente 20 micras, y tiene una gemación múltiple. Ahora bien, hablando de Gatti, bueno, esta se diferencia de neoformats en agar CGB, crece y cambia el medio de amarillo oro a azul colbato. En agar níger también produce melanina. De manera microscópica, ¿qué podemos observar? Formas más elíptica, con levadura con forma globosa encapsulada, observable con tinta negra, rodeadas de cápsula mucoide clara. En cuanto hablando acerca del tratamiento de este hongo, depende también mucho de la localización y de la gravedad en que se encuentre nuestro paciente. En caso, pues obviamente de una meningitis criptocónica, se recomienda pues una fase de inducción de aproximadamente 2 semanas con anferotenecina B más fluoroconazina. En la fase de consideración, que aproximadamente es a las 8 semanas, fluoconazol, 400, 800 miligramos aproximadamente, y en fase de mantenimiento, fluoconazol 200 miligramos durante 6 a 12 semanas, o hasta que el recuento de CD4 sea mayor a 100. En casos leves o de intolerancia, también se pueden usar intraconazol o burenacodazol, y principalmente en pacientes con VIH es fundamental el manejo de conjunto con terapia de antirretrovirales y el control del síndrome de reconstrucción inmune. Ahora bien, en cuanto al pronóstico, bueno, tenemos formas primarias, como lo son la pulmonar y cutánea, que pueden resolverse de manera espontánea sin la necesidad de un tratamiento. En cuanto a las formas crónicas o progresivas, afectan principalmente a la piel y los huesos con una evolución lenta. Y en la enfermedad pulmonar, la evolución es variable. Algunos casos pueden ser sintomáticos o autolimitados. Aunque realmente en el pronóstico hay una mejora notable con tratamiento antifúngico precoz y una restauración del sistema inmune temprana. Hablando finalmente de la prevención, bueno, tenemos que en pacientes con VIH y con CD4 menores de 50 células se recomienda profilaxis con fluconazol, además de evitar el contacto con excremento pues, de aves o polvo contaminado. Y actualmente yo había leído
que también se están desarrollando vacunas experimentales con polisacárido capsular y toxoide tetánico con buenos resultados en modelos animales, lo cual pues puede ser un gran avance en la medicina moderna para poder prevenir este tipo o sobrellevar este tipo de hongos. Perfecto, entonces no queda más que agradecer. Muchas gracias, sería todo de nuestra parte. Y cualquier duda o aclaración, estamos al pendiente. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.